La patita y sus patitos. Bueno, ayúdenme a buscar ahí en sus Biblias, por favor, en Corintios, de Primera de Corintios. Hoy traigo un mensaje, un pequeño mensaje ilustrativo, pero oye, ya bendición. Vamos a leer en 1 Corintios 3, versículo 9. Como antes les he reiterado muy seguido, somos llamados a ser conformados. Somos llamados y a ser conformados a la imagen de Cristo, pero aquí me gusta mucho este versículo, encierra muchas cosas. 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Cristo, no de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, el sentido aquí es que la iglesia tiene que tener un don de pertenencia, un sentido de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? ¿De quién somos? ¿A quién servimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Dios nos ve como una tierra de cultivo? ¿Por qué Dios te ve a ti como ese lugar donde Él va a venir y va a preparar la tierra? Todos sabemos la ley de la siembra, ¿verdad? Primero hay que preparar la tierra, después hay que sembrar, después hay que esperar pacientemente el fruto. La Biblia hace una comparación en más de una ocasión de la vida del cristiano, del creyente, lo compara al campo, lo compara a un campesino, y todo tiene un fin, todo tiene un porqué. Es obvio que nosotros somos llamados a conocer a Cristo, que es lo principal, pero también hay propósitos. También Dios nos llama a formar parte estratégico de su reino. Nadie estamos aquí por obra de casualidad. Nadie estamos aquí porque pues ya así se dio el destino, y pues no, Dios tiene planes. Y me gusta mucho este versículo por lo que voy a hablar hoy. Aquí en primer lugar, para poder ser tierra fértil o para poder dar un fruto o ser una tierra donde Dios pueda sembrar, lo primero que tiene que haber es lo que dice aquí. ¿Somos de quién? Somos, ¿cómo dice aquí? Nosotros somos colaboradores, pero ustedes sois labranza ¿de quién? ¿De quién? Dios. De Dios. ¿De quién eres? ¿De quién debe de ser? De Dios. Entonces, para que haya fruto, para que Dios ponga sus planes, para que Dios vierta en ti su vida, para que Dios te use, tienes que ser, en primer lugar, de Él. Entender. Mucha gente no entiende por qué está aquí. Sobre todo la gente que no tiene conocimiento de Dios. Ellos creen que son un golpe del destino, un golpe de la suerte, porque así fue y ya no. Pero cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Cristo, entendemos que Dios tiene un fin y un propósito. Pero también en el intervalo de llegar a ser conformados a la imagen de su Hijo, también Dios tiene un propósito para nuestras vidas. O sea, no es casualidad. No sabemos a qué fuimos o cuáles son los planes de Dios en un corto, en un mediano plazo o en un largo plazo. No entendemos, pero siempre Dios va a cumplir sus propósitos y siempre Dios va a usar a alguien que sea moldeable, alguien que sea labranza, un campo donde Él pueda cultivar, un campo donde Él pueda poner su fin, su propósito, sus planes y usarnos para bien. No sabemos cuál es el fin, pero
Dios nos usa y nos va a usar. Y usted debe de ser un instrumento para Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Conocí un hombre que quería ir a la cárcel a predicarle a los presos, ser un propósito. Él deseaba, pero nada viene si no es Dios en nosotros. O sea, Dios pone el querer como el hacer. Lo único que quiere es que tú seas su campo, su tierra donde Él pueda sembrar esa semillita de amor, esa semillita de fe, esa semillita de un crecimiento espiritual y que esa planta produzca el fruto. A eso somos llamados, a ser vistos como parte de la extensión del reino de Dios, porque todos somos parte fundamental aquí. Nadie es menos, nadie es más. Acuérdense que cuando los discípulos estaban siendo preparados para llevar el evangelio de Cristo, para esparcir el reino de Dios, Dios tuvo que tratar con cada uno de ellos en lo personal. Había algunos entre ellos que querían llevar la supremacía, querían ser los primeros. Incluso la mamá de Andrés y de Juan. No era Juan y Jacobo. Fue con Jesús y le dijo: Señor, permite que en tu reino un hijo mío se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y había una rivalidad entre ellos y Jesús los fue enseñando, porque eran tierra fértil y ellos fueron formados conforme al plan que Dios tenía y les dio a cada uno su enfoque, a cada uno le dio el propósito para el cual tenían o habían sido llamados. Pero no todos pensaban igual, no todos eran igual aquí. Dios no trata lo mismo con Geritas que con Mario. Dios no trata lo mismo conmigo que con Ado. Dios estará dándole a él el enfoque que le va a dar igual a Geritas y nos va a llevar ¿hacia qué? Hacia esparcir su reino. No sabemos qué ni cómo. Yo fui llamado desde mi juventud a ser pastor. Y no fue una casualidad. Yo recuerdo cuando mi madre una vez me llevó a Celaya, había un ancianito, un hombre muy ancianito orando por la gente. Y de repente iba a orar por mí, se quedó callado y le dijo: mamá, es su hijo. Ella le dijo: sí, su hijo va a ser pastor. Y yo dije: ¿qué voy a ser pastor? Y empezó, después llegó una persona a la casa que iba a hacer un servicio allí. Y también estaba con la guitarra y nada más se me quedó viendo. Y le dijo a mi mamá: otra vez, su hijo va a ser pastor, y otra vez. Y me metí debajo de la cama y le andaba gritando un montón de cosas. Yo ese pobre hermano, ¿verdad? En la ignorancia de cuando Dios... Le cantaba el diablito rojo que estábamos ahí. Y luego más tarde conocí un pastor. Íbamos en su carro. Y me vio una Biblia que me acaban de regalar. Y se me queda viendo la Biblia. Después se me quedó viendo a mí y íbamos en el carro y iba con él platicando y de repente se quedó callado y me dice: Rafa, Dios me hace sentir algo para ti. Y le digo: sí. Y dice: Dios te está llamando para ser pastor. Y ya así mismo de decirle a Dios que no, ya estaba en su camino. Dije: pues Señor, si ese es el enfoque, si ese es el propósito que tienes para mí, pues adelante. Yo no sabía que era ser pastor. Pero si me han dicho antes, digo: no, que se crean, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios, porque Dios te va a dar el respaldo si estás con Él y si es de Él el plan. Bueno, entonces, me gusta mucho este pasaje. Para ser campo de labranza o un campo donde Dios va a sembrar su propósito. Y vamos a buscar aquí en Hechos 7. Bueno, vamos a ver el perfil de un siervo de Dios, de un hombre de Dios llamado Moisés. ¿Cuántos saben quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? A ver, ¿quién es?
Así que el hijo de Jocabed. Bueno, sí, el hijo de Jocabed. Pero ¿quién era Moisés? Un prototipo de Jesús, viéndolo ya de una manera pues cristocéntrico, ¿verdad? ¿Quién era Moisés? A ver, ¿no sabes? Sí sabes, pero no quiero decir eso. Bueno, Moisés era un hombre que Dios había predestinado, que Dios había escogido para un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto y eran tratados como esclavos. Los usaban para hacer adobes o tabiques. Y había un rey o un faraón que no conocía a un antecesor de Moisés, que fue José. José fue un hombre que Dios usó para unos propósitos también. Pero vamos a enfocarnos en Moisés. El pueblo de Dios estaba clamando por una libertad. Todo esto es una tipología de lo que ahora nosotros podemos entender como una esclavitud espiritual. Su esclavitud de ellos era una esclavitud física. Ellos estaban siendo sometidos a trabajos forzados y sus cuerpos no soportaban y sus cuerpos no aguantaban y clamaban a Dios. Decían, Dios, líbranos. Se acordaban de que había un Dios que los había sacado, que había llamado a Abraham, su padre, y a Jacob e Isaac. Se acordaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y clamaban a Dios por su sentir, por lo que había. Entonces Dios escuchó el clamor. ¿Qué hace Dios? Escucha el clamor. Escuchó a su pueblo sufrir y dijo, voy a levantar a alguien o voy a llamar a alguien para mis propósitos. Y había allí en Egipto, vio el faraón que los hombres de Israel eran hombres fuertes. Hombres que tenían la fortaleza y que si Israel en algún momento se podría disponer a levantarse en armas, podían someter a Egipto. Entonces, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los varones que nacieran. Solamente preservar a las puras mujeres. Y se firmó el edicto y tenían que morir todos los varones porque tenía miedo Faraón de que Israel se fortaleciera y conquistara Egipto. Entonces mataron a los hombres. Pero la mamá de Moisés lo resguardó por 3 meses y lo metió dentro de una canastilla y lo quiso esconder en el río Jordán, en el río Nilo. Y dice la historia que ella pues lo dedicó a Dios, le dijo, Señor, ahí va mi hijo, guárdalo, cuídalo, protégelo. Y afortunadamente, podríamos decirlo, llegó con la hija de Faraón. La hija de Faraón lo tomó y no solo lo tomó, lo adoptó como su hijo. Y lo empezó a educar conforme a las costumbres egipcias. Nosotros, dice la palabra, que desde el vientre de nuestra madre Dios ya ha puesto su mirada en nosotros. Y Dios ya tiene planes para ti. Pero Dios tiene que preparar esa tierra. Dios tiene que llegar y barbechar y quitar la hierba mala que empieza a crecer y aquello que pueda ahogar la buena semilla lo empieza a quitar, empieza a mover. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos una visión clara de lo que Él es. Y al tener nosotros una visión clara de lo que Él es, entonces nosotros vamos a poder proyectar aquello que Él está poniendo en mí. Porque si no, nosotros no vamos a hablar conforme a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere llevarnos en un crecimiento. Dios quiere llevarnos en una formación donde nosotros podamos entender completamente qué es lo que Dios quiere que yo haga.
Dios no quiere que estemos de ociosos ni sin fruto. Dice que Dios quiere que llevemos fruto. Pero para llevar fruto tenemos que ser tierra, buena tierra. Es el lugar donde Dios va a trabajar. Es el lugar donde Dios se va a encargar de sembrar lo que Él quiera sembrar. Si Él quiere sembrar maíz, Él va a sembrar maíz. Si Él quiere sembrar sorgo, va a sembrar sorgo. Si Él quiere sembrar un árbol frutal, Él lo va a hacer, pero Él se va a encargar de que ese árbol, de que ese fruto que proviene de Él, de esa semilla que sembró en ti, que proviene de Él, crezca. Pero acuérdate que Él también es labrador. ¿Cuál es la función de un labrador? Estar al tanto del crecimiento sano de sus árboles. Eso hace un labrador. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros, pero nos va a ir quitando lo que estorba para el crecimiento. Pero acuérdate, si eres campo de Dios, esto es básico, esto es fundamental, ser de Dios. Venir y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, haz con él como tú quieras. Rindo mi corazón a ti, me someto a ti, quiero que tú obres en mi vida y seas el arquitecto de mi vida y tú pongas y quites como tú quieras. Que se haga tu voluntad como en la oración del Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si nosotros le decimos eso a Dios en una oración habitual, es porque es parte de lo que debe haber en nuestra vida. Fue el modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Ustedes orarán así. ¿Y qué van a decir? Hágase tu voluntad. Cuando entendemos esto de qué es hacer la voluntad de Dios, entonces estamos entendiendo, entonces nosotros de alguna manera sabemos que tenemos que sujetarnos y someternos a Dios, porque Dios nada puede hacer si tú no eres tierra fértil. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, Él es soberano, pero me refiero a que Él no forza a nadie. Él quiere tu corazón. Tu corazón es esa tierra fértil donde Dios va a edificar. Y me gusta mucho el énfasis o cómo este varón llamado, ay, se me fue. ¿Quién fue el primer mártir? Acuérdenme. Esteban. Cómo Esteban visualiza la personalidad de Moisés. Es el único en la Biblia que nos habla del antes y el después, como tú y yo. Nosotros éramos unos antes y de otros después, o sea, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, antes de ser de Dios y ahora de ser de Dios. Entonces, él lo describe aquí y me gustaría leer. Está un poquito largo y aquí pues, me presté esta Biblia, no sé de quién sea, tiene letra grande. Bueno, vamos a ver. Está largo, ¿eh? Vamos a leer el 20, en el 20. No, está desde antes. En el 17. Síganlo con su vista, voy a tratar de leerlo claramente porque de repente se me mueven las letras, pero creo que aquí no, esta está más grande. Dice así. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le creció como hijo suyo, y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Quiero que quede esto, que lo tenga ahí presente. ¿Era poderoso en qué?
en palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés, que huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es una tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven, y te enviaré a Faraón, a Egipto. Y Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, aquí vemos algo muy específico. ¿Quién era Moisés? Un hombre criado conforme a las costumbres egipcias. Si usted ha tenido tiempo o ha entendido un poco, los egipcios eran hombres que tenían mucha ciencia, mucho conocimiento, muchas cosas que, bueno, tenían muchos dioses. Era un pueblo, digámoslo, idólatra. Y él tenía que haber aprendido las costumbres y tuvo que haber sido impregnado del conocimiento, de la literatura que había los egipcios, porque los egipcios tenían un libro llamado, ¿el libro qué? El libro de los muertos. Y este libro abarcaba religión, política y muchas cosas que todos los egipcios tenían que aprender. Todos los que eran preparados para un cargo real o para un cargo en el gobierno egipcio, tenían que ser hombres preparados y totalmente dedicados y consagrados a sus dioses. Entonces, dice la palabra que era un hombre, dice aquí Esteban, que era un hombre poderoso en palabra. ¿Y en qué? En hecho. Quiere decir que había sido preparado bien, sabía expresarse, sabía hablar, tenía conocimiento, era un hombre que mentalmente, ¿cómo se le llama? Intelectualmente, era un hombre preparado. ¿Por qué? Porque ese era el fin. Acuérdate, a veces nosotros tenemos nuestros planes, a veces nosotros nos preparamos para lo nuestro, pero cuando nosotros nos dejamos llevar por la gracia y la voluntad de Dios, Dios cambia los planes. Te dice: por aquí no va el asunto. Cuando este varón se dio cuenta que no era hijo de egipcios, se dio cuenta que su pueblo verdadero era el hebreo. Entonces le entró el amor por su pueblo.
y vio que un egipcio estaba tratando mal a un israelita y lo mató. O sea, fue y mató al griego, al egipcio. ¿Y qué hizo? Huyó. Cuando se dieron cuenta, cuando supo, ya saben que yo maté al egipcio, mejor. Dice que era de edad de 40 años. Tenía 40 años cuando huyó a Egipto. Cuando Dios trata con él, ahora vamos a ver, aquí hay algo específico, algo que es trascendental en la formación del hombre de Dios, que es el desierto. El desierto es un lugar no muy poblado. El desierto es un lugar donde pues, no nos gustaría vivir, ¿o sí? Nos gustaría tener su casa allá en el desierto y salir y ver ahí a las viudas negras, ahí a las víboras pasando ahí por su casa, ¿no, verdad? Nos gustaría una casa, bueno, donde vivimos, ahí estamos bien. Pero él tuvo que mudarse al desierto. Hizo de su vida, de su casa, el desierto. Y el desierto bíblicamente simboliza un lugar donde Dios nos va a probar. Un lugar donde Dios nos va a moldear. Un lugar donde Dios nos va a empezar a quitar esas malas hierbas que hay allí que están ahogando la semilla que Dios sembró, y tiene que llegar Dios y tiene que empezar a quitar, tiene que empezar su tierra. ¿Para qué? Para que llegue a cumplir el propósito para lo que fue llamado. Ahora, ¿se dan cuenta? Si la Biblia dice que este hombre era un hombre poderoso en palabra y en letra, ¿a qué fue reducido? ¿A qué fue reducido? Siendo preparado para ser un faraón, se fue a un lugar donde tuvo que dedicarse al ganado. Era ganadero, cuidaba ovejas, y no eran ni suyas, eran las ovejas de su suegro Jetro. Y allí estaba, tenía tantas habilidades porque tuvo que ser preparado también para la guerra. Era un hombre que sabía agarrar el arma. Era un hombre dedicado totalmente a lo que tenía que ser en Egipto. Se estaba preparando para vivir en Egipto. Se estaba preparando para ser un egipcio más. Pero Egipto es un tipo del mundo y sus placeres. Y la esclavitud en Egipto tiene que ver con el hecho de que estamos atados al pecado y que necesitamos un libertador. Necesitamos salir de esa vana manera de vivir, ese lugar donde muchas veces hemos tenido que clamar porque no queremos seguir viviendo la vida que vivimos, un lugar donde las situaciones ya son tan adversas y hay un sufrimiento por causa de mi pecado, que yo empiezo a clamar y decirle a Dios: Dios, ayúdame a salir de esto. Y Dios tiene misericordia y manda a su Hijo Jesucristo. Pero no termina allí, no es ya fui a la iglesia, ya cumplí, no. Tiene que haber un cambio. Dios tiene que tratar con esas cosas que todavía están ahí, que tienen que quitarse, porque Dios quiere un pueblo preparado, un pueblo limpio, un pueblo que anhele la presencia de Dios. Entonces Dios va a trabajar en tu vida. El que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará. Entonces Dios comenzó una obra en Moisés. ¿Y qué tenía que hacer? Limpiarlo. ¿Qué tenía que hacer? Quitar Egipto de su vida. Egipto se tenía que ir de él. Egipto vivía en él. Él anhelaba Egipto, pero Dios llegó y hay un encuentro en la zarza. Dice que cuando él estaba pastoreando las ovejas, tiene un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, las cosas cambian. Cuando él tiene ese encuentro con Dios, le dice: mira, ni te das idea de dónde estás parado. El lugar donde tú estás es un lugar santo. Él estaba al pie del Sinaí. Después de haber hecho el desierto su casa, su cuarto de guerra fue el Sinaí. Donde tuvo ese encuentro con Dios,
donde Dios trató con su vida y le aclaró o le reveló su plan. Le dijo, tienes que ir a mi pueblo, tienes que ir a Egipto, tienes que regresar a Egipto, pero ya no como esclavo, sino ahora como un instrumento mío para que salga mi pueblo de Egipto. Ese es el fin. Tú eres un instrumento para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Tú tienes que ir y tienes que predicarle a la gente. Tienes que ir y tienes que ser preparado por Dios porque no sabes cuál es el propósito. A mí me gusta mucho y siempre recuerdo cuando llegó un hermano a la iglesia y le dijo al pastor, Pastor Jorge, el dueño de la ferretería La Paloma dice que si hay alguien aquí que quiere trabajar. Y dice, me dijo que viniera aquí. Porque tuvo un trabajador cristiano muy honesto. Todos los demás le robaban. Todos los demás de alguna manera sustraían. Pero este joven que era cristiano siempre le entregaba las cuentas bien. Y el Señor estaba conforme y estaba contento con él y me mandó, dijo, si él es así, entonces todos los cristianos son así. Vaya a la iglesia y pregúntale a alguien si quiere trabajar. Entonces, este es el fin de la iglesia. ¿Hacia dónde debe voltear la gente? Hacia donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde vive el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y a mí me llenó eso mucho de gozo, cómo la gente pudo entender, o más bien este joven pudo entender cuál era el propósito de Dios para él. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios? Que a través de él otros conocieran a Cristo. Ese es el propósito. Y para esto Dios va a trabajar en nosotros. Dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en hechos. O sea, era un hombre que hacía las cosas ya. Y en hechos es que pues estaba presto y tenía autoridad y tenía liderazgo y era seguro de sí mismo y era un hombre capaz de decir, yo puedo hacerlo. Póngame donde sea y yo lo hago. Porque tengo mucha seguridad. Confío mucho en mis habilidades. Confío mucho en lo que yo soy. Yo sí puedo. Ese era en cuestión de hecho. Era poderoso en palabra y en hecho. Tenía mucha seguridad en sí mismo, porque eso era lo que le habían enseñado. Tú eres superior a los demás. Tú eres hijo de un faraón. Tú vas a ser faraón algún día y por eso estaba engrandecido. Pero para eso Dios lo llevó al desierto. Así no le servía a Dios. Dios tenía que tratar con ese ego. Dios tenía que tratar con ese con eso que había en su interior de egocentrismo tan grande y tan profundo, que él pensaba que era fuerte, el más fuerte de todos y el mejor de todos. Éxodo 4. Éxodo es el segundo libro de la Bible. 4:10. Hasta el 4 ahí, desde el 1 hasta el 4, ahí narra todo lo que nos narra Esteban, pero él nos lo da de una manera resumida. Pero vamos a leer en el 4, 9 y 10. Más bien del 10 al 12, dice así. Entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy, ¿qué? Tartamudo en el hablar y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al hombre mudo o sordo? Y al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí está la clave. Ahora ya no eres tú
El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un políglota. Era un hombre preparado en todo, pero llegó un momento en que tuvo que morir al yo. Y dijo, pues ya no soy yo, ahora eres tú en mí. ¿Qué estaba diciendo aquí Moisés? No sé hablar. Soy un hombre tartamudo y no podía hablar. Perdió todas las habilidades que tenía. ¿Dónde las perdió? En el desierto. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar con ese hombre que pensaba que todas las podía, que era el más fuerte, que era el mejor. Dios tenía que tratar con él, a llegar al grado de una dependencia total de Dios. Yo no puedo hablar, soy tartamudo. Desde que yo me acuerdo, 40 años tenía cuando salió de Egipto. En ese tiempo tenía 80 años. Era un anciano, 40 años en el desierto. Perdió allí. Dios obró que él se olvidó de todo lo que hacía antes. Y ahora solamente dependía de Dios. Cuando tiene ese encuentro con Dios, se da cuenta que eso era lo que le hacía falta para esa vida miserable. El desierto nos va a llevar a esto, a vernos miserables. Y nos va a llamar a clamar por la necesidad de Dios. Y ya no voy a decir yo todo lo puedo hacer, ahora voy a decir, Señor, haz lo que tú quieras y como tú quieras, porque ahora aquí estoy yo siendo tu siervo. Señor, tú sabes los caminos, tú eres sabio, tú todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo conoces, Señor. ¿Yo qué te puedo enseñar a ti? ¿Yo qué puedo hacer en ti? Señor, mis habilidades nada son para ti. Entonces, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Haz conforme a lo que tú quieras. A ese grado tuvo que llegar Moisés. Porque Dios le tenía que enseñar una dependencia total de Dios. Dios le tenía que meter en su corazón y sembrar en su tierra sus propósitos y tenía que poner en él todo lo que él tenía que hacer. Que le dice, ya no irás tú, o sea, no eres tú, no es el Moisés que antes era, ahora eres el Moisés donde has sido ya un vaso, un molde, una vasija donde yo me voy a derramar. Eso quiero. No quiero esa persona vana, no quiero esa persona rebelde, no quiero esa persona, no, yo quiero un vaso donde yo pueda cumplir mis propósitos. Y ahora vemos la vida de Moisés. Un hombre que siempre tuvo que depender de Dios. Cuando iba con el pueblo de Israel en el desierto, él no se paraba, sino había una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba de noche. Y donde la columna de fuego se paraba, ellos se paraban. Pero cuando en la mañana la nube se movía, ellos se movían. Una total dependencia de Dios. Ahora ya no hago las cosas como yo quiero. ¿Por qué? Porque soy labranza de Dios. Porque ahora Dios está sembrando en mí. Y Dios tiene cuidado de mí. Y yo tengo que caminar conforme a lo que Dios quiere. Y debe haber un proceso. Y en ese proceso Dios nos está quitando lo que no nos sirve. Aunque hay veces que estamos tan arraigados a las cosas que sufrimos. Para eso es la prueba. En el capítulo 13 de Mateo habla del sembrador. Y hay tres cosas muy importantes allí: el sembrador, la semilla y la tierra. Dice que la semilla, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves, se la comieron. Porque no quedó en buena tierra, un corazón muy duro, un corazón donde la palabra rebotaba, siempre llegaba la palabra, por aquí me entra y por acá me sale. Y la segunda tierra era una tierra de espinos, donde cayó y brotó, pero se ahogó porque los espinos no la dejaron crecer. ¿Cuáles eran los espinos? Los espinos eran los afanes de este mundo, el amor hacia las cosas. No me quiero desarraigar de esto que es tan bonito. Ah, qué bonito es el vino. Ah, qué sabroso es esto, qué sabroso es lo otro. Ah, cómo disfruto la droga, ah, cómo disfruto esto. Este tipo de personas no pudieron crecer porque no eran buena tierra. Había espinos sobre ellos que no dejaron que la palabra germinara. Y otra cayó entre piedras. ¿Sabes cuál era entre piedras? Aquellos que cuando les llega la tentación y la prueba dicen,
nanáis, esto no es para mí. Yo allá vivía mejor. Yo allá tenía, una vez escuché a un hombre y se los he dicho muchas veces decir, no, pastor, yo cuando vivía antes, cuando andaba antes en el mundo me iba mejor que ahora. ¿Sabes por qué le iba mejor antes en el mundo? Porque llevaba rateros en su carro a robar y le daban dinero. Por eso le iba mejor, pero ahora Cristo nos pide una vida diferente. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios tiene cuidado de nosotros. Y viene la prueba y dice, no, ¿sabes qué? Me iba mejor ahí. Ya lo viste en el mundo después nuevamente. ¿Por qué? Porque no quisieron ser labranza de Dios. No quisieron ser esa tierra donde daba el fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Esa tierra que tú debes ser. Tú debes clamar a Dios por ser esa tierra. Tú debes de decirle a Dios, ya estás aquí. Dios no es Dios de casualidades. Ahora tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que dar fruto, tienes que ser bendición para otros. Tienes que dejar que Dios sobre en tu vida y tienes que dejar que Dios trabaje. No estás en esos lugares solo por estar. Había un pastor que se llama Chuy Olivares, dice que él se congregaba en una iglesia y se fue a trabajar a una fábrica, no sé qué profesión tenía, no sé si era un profesionista, pero era un hombre que se había ganado el aprecio y el cariño de los patrones o del gerente de la compañía o del dueño de la compañía. Y cuando se iba a ir, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Chuy? Es tiempo de que me sirvas tiempo completo, tienes que renunciar a tu trabajo. Fue y le dijo al patrón, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Y él le dijo, Chuy, no me digas eso. No me digas eso, Chuy. Me tengo que ir. Tengo que obedecer a Dios. Yo estoy a gusto aquí y todo, dice, pero me tengo que ir. Y dijo, ¿sabes qué, Chuy? Tus zapatos van a ser difíciles de llenar aquí. Hasta ese grado tiene que llegar. Donde tú estés, ser apreciado porque haces el bien, porque eres honesto, porque eres una persona que no trata de agradar al hombre sino a Dios. Y cuando tú tratas de agradar a Dios, cuando tu fin es agradar a Dios y no a los hombres, también le caes bien al hombre, porque el hombre va a ver algo diferente en ti. Yo he conocido mucha gente que Dios ha usado en lugares específicos con un propósito y han llegado al conocimiento de Cristo algunos o muchos. Y nosotros tenemos que entender esto. No somos llamados para calentar una silla. No estamos siendo llamados solamente para tratar de prevalecer en la adversidad. No, Dios nos ha llamado a pararnos y a tener una convicción firme de quién es Dios en mi vida. A eso fuimos llamados. Claro, el proceso es como la luz de la aurora. Dice que la senda del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta ese tiempo. Entonces Dios nos lleva en un crecimiento, pero tenemos que ser labranza de Dios. Tenemos que ser campo de Dios, donde Dios va a sembrar, donde Dios va a cuidar, donde Dios va a estar al pendiente hasta que llegue el fruto. Eso tenemos que ser. Cuando nosotros comprendemos esto y entendemos qué es vivir en una dependencia total de Dios, vamos a entender que tenemos que ir y doblar nuestras rodillas, así sea lo más mínimo. ¿Dónde encontramos el consuelo? En la presencia de Dios. ¿Dónde encontramos los planes de Dios? En su presencia. Moisés hizo del Sinaí su campo de guerra, su cuarto de guerra. Él sabía que si prevalecía allí, iba a entender e iba a tener la fuerza y la fortaleza para llevar a cabo los propósitos de Dios. No era un buscador ocasional, no era alguien que buscaba a Dios solo cuando tenía un problema. Era un hombre que sabía dónde ir y que sabía cuál era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ese encuentro que tuvo con él allí en la zarza marcó su vida para siempre. Debe haber un propósito y debe haber un momento en el cual algo marque tu vida para siempre en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Dios no te va a hablar a medio de los comerciales. Dios no te va a hablar cuando dices, bueno, voy a dedicar este pequeño tiempo y lo demás para mí. No, Dios va a hablar a tu vida cuando tú le busques con todo tu corazón. Amén. 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 ¿Cuántos Moisés hay aquí? Amén. Muy bien, cierren sus ojos. Ahí en tu corazón,
ahí en tu corazón, dile a Dios que quieres ser tierra de Él, quieres ser su campo de cultivo de Él. Dile que estás dispuesta a someter tu corazón y que las cosas tienen que ser como Él quiere, al grado de tener una dependencia total de Dios. Amado Padre, ve el corazón de mis amados hermanos.